Hola, mi nombre es Gabriela Ledesma, somos estudiantes del segundo año de la licenciatura en Producción de Bioimágenes de la UAI, somos del grupo 7 y vamos a hablar sobre tomografía computada. En mi caso voy a presentar la generación de los tomógrafos. Para entender un poco cómo llegamos a los equipos modernos es importante conocer cómo fue evolucionando la tecnología desde sus inicios. En la primera generación los tomógrafos utilizaban un único detector y un haz muy fino de rayos X. El tubo y los detectores realizaban movimientos combinados de rotación y traslación, lo cual hacía que el proceso fuera muy lento y tardaba muchos minutos para obtener un solo corte. Debido a esto, se utilizaba principalmente para estudios de cráneo. Ya en la segunda generación se incorporaron múltiples detectores y un haz en abanico. Luego, en la tercera generación, llegó el modelo el cual sigue siendo la base de la mayoría de los tomógrafos actuales, donde el tubo y los detectores rotan juntos alrededor del paciente. Esto permite una mayor velocidad, menos artefactos y una mayor calidad de imagen. El siguiente gran salto fue la tomografía helicoidal o de multidetectores, donde la mesa es la que se desplaza de manera continua mientras que el tubo gira de forma constante. Esto permitió poder obtener un volumen completo del paciente sin tener interrupciones, reduciendo los tiempos y mejorando la planificación de las reconstrucciones 3D. Más adelante aparecieron los tomógrafos multidetectores con varias filas de detectores que posibilitó obtener cortes muy finos de alta resolución y estudios complejos como las angiotomografías. Finalmente llegamos a la tecnología Dual Source, que estos tomógrafos cuentan con dos tubos de rayos X y dos detectores ubicados en el mismo gantry en diferentes ángulos. Se adquieren imágenes muchísimo más rápidas y también tiene la reducción de artefactos y la capacidad de caracteres seriales, que es algo muy útil para estudios tanto vasculares como cálculos renales o para análisis de perfusión. En resumen, podemos decir que la tecnología evolucionó desde los equipos lentos que tenían un solo detector hasta llegar a los sistemas actuales altamente sofisticados que hoy permiten realizar estudios rápidos, precisos y que se pueden obtener excelente calidad de imagen. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Hola, mi nombre es Paula. Quería contarles que el tomógrafo funciona a través de un tubo de rayos X que gira alrededor del paciente, emitiendo un haz muy delgado. Estos rayos que atraviesan el cuerpo son detectados por un conjunto de sensores que se encuentran del otro lado del tomógrafo. La información que es captada luego a través de un proceso de algoritmos se genera en imagen en la consola del técnico. Este es el gantry, esta es la camilla, tenemos pedalera y la botonera para poder mover la camilla. Dentro del gantry se encuentra el tubo de rayos X, se encuentran los colimadores, el control de rotación, el sistema de DAS, que es un sistema de adquisición de datos, un anillo deslizante y un generador de alta tensión. Bueno, quería mostrarles el carro de paro, es un equipo móvil que se utiliza en situaciones de emergencia. Vemos que el primer estante tiene un desfibrilador con las paletas, a los costados tiene un tubo de oxígeno y un descartador rojo para material cortopulsante y los ángulos para pediátricos y para adultos. Bueno, tiene 5 cajones que se dividen por urgencia. Primero tenemos la medicación, después tenemos equipo de ventilación para pacientes adultos y para pacientes pediátricos, y en los últimos dos tenemos todo lo que es descartable. El primer descartable es para material de acceso periférico y el segundo descartable es para sondas vesicales y ese tipo de materiales. Está rodeado de una zona de seguridad, siempre tiene que estar acá en el pasillo, conectado a la corriente eléctrica, y se utiliza para los equipos tanto de tomografía como de resonancia magnética. Bueno, mi nombre es Erika Marín, yo voy a hablar de los medios de contraste. El medio de contraste es un papel crucial para optimizar la calidad de imágenes y facilitar diagnósticos precisos. Permiten diferenciar tejidos blandos y detectar eh, lesiones sutiles. Los medios de contrastes endovenosos se administran por vía intravenosa para mejorar la visualización de los vasos sanguíneos, órganos y tejidos en la tomografía. Tenemos dos tipos de medio de contraste, los medios de contraste, los iónicos de alta osmolaridad y los no iónicos de baja osmolaridad. Los iónicos de alta osmolaridad
Por ejemplo, tenemos el trillozón 50, que es uno de los más antiguos y económicos, pero con mayor riesgo de reacciones adversas. Y los no iónicos de baja osmolaridad, tenemos el iopamiro 300, el Cenetic 300, el Ultravis 300 y el Optiri 350, que son más seguros y mejor tolerados, con menos riesgo de reacciones adversas. Una de las características a considerar, tenemos la osmolaridad, que es la concentración de partículas en la solución. A menor osmolaridad, menor riesgo de reacciones adversas. Después tenemos la ionicidad, en la presencia o ausencia de iones. Los no iónicos son más seguros. La concentración del yodo determina la capacidad de mejorar el contraste en las imágenes. La viscosidad afecta la velocidad de inyección y la comodidad del paciente. Después tenemos los medios de contraste orales. El medio de contraste oral se administra por vía oral o rectal para opacificar el tracto gastrointestinal y mejorar la visualización de los órganos abdominales. También podemos decir que son útiles para detectar obstrucciones, inflamaciones o perforaciones. Tipos principales tenemos el diatrisoato de hemoglobina y diatrisoato de sodio, por ejemplo, el trillozón o el Temistac, que son soluciones acuosas que proporcionan un buen contraste en el intestino. Y una de las características a considerar es su concentración, que determina la capacidad de opacificar el intestino. Y el sabor, que puede afectar la tolerancia del paciente, especialmente en niños. El volumen debe ser suficiente para llenar el tracto gastrointestinal. Y por último tenemos la preparación previa y las precauciones. Antes del estudio, debemos consultar el ayuno de 4 horas del paciente, que tenga una buena hidratación, y también consultamos de alergias y, en el caso de ser mujer, si tiene embarazo o sospecha de embarazo. Y por último, las precauciones, que bueno, serían los antecedentes. En el caso de que si el paciente, si ya se realizó anteriormente estudio con contraste, si presenta alguna reacción al contraste, si tiene alguna enfermedad renal, que también lo podemos corroborar con el laboratorio, por la creatinina, y bueno, algún antecedente de asma, cardíaca, hepática y entre otros. Y como dije anteriormente, por el embarazo o lactancia. Hola, mi nombre es Lautaro Oviedo y me toca hablar sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso ético y legal en el cual se le entrega al paciente, donde se le explica de forma precisa, completa y clara sobre el procedimiento, en este caso una tomografía, que se le va a realizar con medio de contraste. Lo importante de esto es garantizar que el paciente sepa los riesgos y los beneficios de este procedimiento, así también como la manera libre, digamos, y voluntaria de poder firmarlo. Como dijimos, en una tomografía el consentimiento incluye la descripción del estudio, que es por lo cual se le explica qué estudio se le va a realizar y de qué manera, el propósito del estudio, donde, bueno, dependiendo de la patología que tenga, se le explica por qué el estudio y qué es lo que se quiere ver, los riesgos y posibles complicaciones, como puede ser reacciones alérgicas leves, contraste, reacciones alérgicas, reacciones asociadas a función renal, y también, bueno, la exposición a radiación ionizante. También se le explica los beneficios esperados sobre este estudio, las alternativas posibles, que pueden ser otros tipos de método diagnóstico, como puede ser una resonancia o una ecografía. Se aclara la confidencialidad y la voluntariedad sobre este estudio. Se aclara que los resultados van a ser confidenciales y que también el paciente puede rechazar al realizar este estudio con contraste. Y por último, la firma del paciente y del profesional al realizar este estudio. Los datos que no se deben omitir en este consentimiento informado es un cuestionario sobre una historia clínica del paciente, en donde debe responder una serie de preguntas, en donde el paciente explica si tiene alguna patología o está tomando algún fármaco en ese momento. Bueno, hola profe, mi nombre es Laborda Gonzalo. A mí me tocó hablar sobre un caso clínico que se presentó. En este caso era un paciente que acudía con un fuerte dolor abdominal y se le había solicitado un estudio de tomografía con contraste, y la pregunta era si era acertado presentarle al paciente el consentimiento. Bueno, nosotros pusimos que sí, que es de buena práctica presentar ese consentimiento, ya que el paciente se encuentra consciente y se le puede dar información sobre el estudio a realizar, sobre los beneficios que tiene en este caso el contraste para su estudio, que sería para descartar o confirmar una apendicitis, y también explicarle los riesgos que conlleva ese contraste, ya sea como puede haber alguna enfermedad renal o reacciones como leves, moderadas o severas. Y bueno, si el paciente no está consciente, el médico, si cree necesario que sí o sí se necesita pasar el contraste para ese estudio, lo debe justificar y dejarlo asentado en la historia clínica del paciente. Después me toca hablar del cuestionario previo que se le presenta a un paciente antes de realizarse una tomografía con contraste,
Bueno, ese cuestionario tiene como objetivo recaudar datos clínicos del paciente que sean útiles para que el estudio sea más seguro, evitar complicaciones y prevenir futuros riesgos o complicaciones por el contraste. La primera parte del cuestionario son los datos del paciente, como el nombre y apellido, la edad, la obra social, número de documento, el peso del paciente, ya que depende de la cantidad del peso de una persona, es la cantidad de contraste que se le va a administrar. Y ya la segunda parte ya son datos clínicos que el paciente debe contar, como por ejemplo si tuvo cirugías recientes, si tiene alguna enfermedad renal, si tiene hipertiroidismo, ya que el contraste puede desestabilizar la tiroide, si el paciente es diabético y toma metformina, ya que si es así debe suspender la medicación 48 horas previas al estudio y 48 horas posteriores. También si tuvo alguna cirugía cardíaca, como para hacer con mayor precaución el estudio. Y bueno, también después hay un apartado, un espacio donde el paciente o el médico puede agregar información extra sobre algún dato clínico y después simplemente ya el paciente y el médico tienen que firmar el cuestionario. Así que bueno, esta fue mi parte y le mando un saludo. Bueno, mi nombre es Monzón Santiago. Vamos a exponer la responsabilidad del licenciado en producción de bioimágenes en la recepción y preparación del paciente. Vamos, cuando llega el paciente, a confirmar su identidad a través del nombre y DNI y si coincide con la orden médica. Se confirma el tipo de examen, la región anatómica a explorar y la indicación clínica. Se evalúa antecedentes alérgicos y función renal a través de una coordinación con el médico. Se comprueba la existencia del consentimiento informado firmado. Se le explica al paciente el procedimiento, duración y posibles sensaciones. Se avala un acceso venoso adecuado y prueba la permeabilidad para la administración del contraste. Se asegura el cumplimiento de ayuno si el protocolo así lo exige. Se le indica al paciente retirar objetos metálicos y elementos que interfieran en la imagen. Se registran los datos y observaciones relevantes en la historia clínica o sistemas del servicio. Luego, el licenciado en producción de bioimágenes va a tener normas de comunicación con sus pacientes. Al llegar, nos vamos a presentar ante el paciente indicando nombre y rol profesional para generar confianza. Se le explica brevemente en qué consiste el estudio, su duración aproximada y las posibles sensaciones, por ejemplo, calor al inyectar el contraste. Se mantiene una comunicación fluida y constante durante el procedimiento, asegurando que el paciente comprenda las indicaciones. Se escucha al paciente y responde sus interrogantes. Se mantiene una conducta amable y respetuosa frente a la ansiedad o miedo que pueda presentar el paciente y se le transmite seguridad, tranquilidad, reforzando el equipo de salud que está para cuidarlo. Aspectos a examinar frente a pacientes con distintas condiciones. Para realizar una tomografía abdominal con contraste en pacientes con sospecha de apendicitis debemos tener en cuenta las distintas situaciones clínicas que pueden modificar la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento. En pacientes en estado crítico se le solicita ayuda al médico de emergencias para controlar al paciente hemodinámicamente y tener monitoreo continuo durante su examen. En salud mental inestable, el paciente puede tener falta de comprensión o colaboración y se corre en riesgo de movimientos bruscos. Al paciente se le explica el procedimiento con lenguaje simple para que comprenda e intente colaborar y se permite la presencia de un familiar acompañante que le proporcione seguridad y tranquilidad. En aislamiento de contacto, ante esta situación se evita el riesgo de contaminación cruzada entre otros pacientes no del equipamiento, por eso se deben cumplir las normas de bioseguridad. Y en pacientes con discapacidad o disminución física se le solicita ayuda a posicionarlo a un familiar del paciente, camillero o enfermero, y se le realiza una explicación previa del estudio adaptándonos a las condiciones del paciente.